Muy bien, básicamente vimos lo que era un gas, la teoría cinética de los gases, el concepto de gas ideal, cómo vamos a analizar las medidas de los diferentes tipos de gases, y vimos las leyes de los gases, la ley de Boyle y Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Y vamos a explicar un poquitito qué es lo que sucede tanto en la ley de Charles como en la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Como para ir recordando. Nosotros cuando hablábamos de las tres leyes que estuvimos charlando en la clase anterior, estábamos hablando de leyes que implicaban número de moles fijo, o sea, una masa fija de gas, y eh, alguno de los otros tres parámetros también fijo, o el volumen fijo, o la temperatura fijo, o la presión fija, o sea, mantenerlos constantes. Si nosotros realizábamos cualquiera de esos procesos, si manteníamos fijo el volumen, la presión o la temperatura más el número de moles, íbamos a siempre entrar dentro de estas leyes. La ley de Boyle, la ley de Jack y ley de Charles. Recuerden que les dije que una de las cosas más importantes que tienen es que tienen que poder separarlas entre ellas, o sea, reconocerlas, saber cuál es cada una de ellas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder cuando nosotros a una masa fija de gas, ¿sí? Una masa fija de gas, eh, le variamos el, la presión, ¿sí? O mantenemos, mejor dicho, mantenemos fija la presión. Esperen, porque estoy viendo cuál es la ley que está acá en el principio. Está variando la temperatura, perdón. Por decir una. Lo que pasa es que acá arriba dice una cosa y abajo dice otra. Mil disculpas. ¿Qué pasa si yo a una masa fija de gas que se encuentra a una presión determinada, ¿sí? Le cambio la temperatura? Si la presión es constante, esto es muy importante, quiere decir que si arranco a una atmósfera, termino a una atmósfera, ¿sí? Si yo aumento la temperatura del gas, las partículas se van a empezar a mover cada vez más rápido, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a querer hacer? Si el recipiente tiene un volumen fijo, si el recipiente tiene un volumen fijo, claramente las partículas al moverse cada vez más rápido van a aumentar su presión, porque voy a tener mayor cantidad de choques por unidad de tiempo. Pero si el recipiente tiene un volumen variable, lo que va a hacer es alcanzar la forma o el volumen adecuado, o sea, va a aumentar su volumen hasta que la presión vuelva a mantenerse constante. O sea, se va a agrandar, agrandar, agrandar el volumen hasta que la presión vuelva a mantenerse constante, ¿sí? Entonces, yo mantengo una presión constante, ¿sí? Y aumento la temperatura, el volumen va a variar, va a aumentar. ¿Por qué? Necesita aumentar el volumen para que la presión vuelva otra vez a ser constante, ¿sí? Igualarse con la presión ambiental en este caso. ¿Qué ley era esa que acabo de explicar? ¿La ley de Gay-Lussac o la de Charles? La que tenía la presión constante. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan o no? La de presión constante era la de Gay-Lussac o la de Charles. Charles. Ah, muy bien. Eso tiene que ser casi automático, pues se los van a preguntar, ¿eh? O sea, les van a decir, tengo número de moles constante, presión constante, ¿qué ley es? Sí, directamente. ¿Estamos? O les van a poner la fórmula y les van a preguntar qué ley es. Esas son preguntas gratis, chicos, chicos. Chicas, tienen que saberlo eso, ¿sí? Muy bien, perdón. Próxima ley. Próxima ley. A presión y temperatura constantes, las dos cosas, presión y temperatura constantes, lo que nosotros vamos a decir es que el volumen, ¿sí? El volumen va a ser proporcional al número de moles de sustancia, ¿sí? A presión y temperatura constante, el volumen va a ser proporcional, el volumen va a ser proporcional al número de moles de sustancia, ¿sí?
Esto muy importante tenerlo en cuenta. Denme un segundito. Cuando, cuando nosotros vimos la relación estequiométrica, vimos que a condiciones normales de presión y temperatura, o sea, 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, un mol de cualquier gas, ¿qué volumen ocupaba? 22,4 litros. 22,4 litros. Habíamos visto que un volumen ocupaba 22,4 litros. Esto pasa, ¿sí? Esto pasa siempre que estemos a una atmósfera de presión y 0 grados centígrados. ¿Sí? Esto se llama volumen molar normal. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? 22,4 litros es lo que ocupa un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, si las condiciones de presión y temperatura son otras, no son 22,4, no son 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, son otras, lo que se va a respetar es que el volumen va a ser directamente proporcional al número de moles. Esto que ustedes ven acá es la ley de Avogadro, ¿sí? Que dice que el volumen 1 dividido el número de moles 1 va a ser igual a el volumen 2 dividido el número de moles 2. Lo anoto acá, esperen que yo se lo tengo acá. Bueno, lo voy a anotar porque lo tengo acá. Entonces, tienen que saber que el número de moles y el volumen van a ser directamente proporcionales. El número de moles va a ser directamente proporcional al volumen. ¿Sí? Esto es lo que dice básicamente la ley de Avogadro. ¿Sí? La ley de Avogadro. Copien lo que está en el pizarrón. Una cosa que es muy importante, miren, si ustedes están copiando, es que como nosotros consideramos a los gases como gases ideales, ¿sí? No nos va a importar de qué gas estamos hablando. ¿Sí? No nos va a importar de qué gas estamos hablando. Lo que nosotros vamos a decir es que volúmenes iguales de gases diferentes, medidos en las mismas condiciones de temperatura y presión, tienen el mismo número de moléculas. O sea, una cantidad determinada de moléculas de un gas, por ejemplo, hidrógeno, a 20 grados centígrados, invento 7 moléculas, estoy exagerando un montón, ¿no? 7 moléculas de hidrógeno a 20 grados centígrados van a ocupar el mismo volumen que 7 moléculas de nitrógeno a 20 grados centígrados. Si yo estoy a la misma presión y a la misma temperatura, la misma cantidad de moléculas ocupan el mismo volumen. Y si quieren lo decimos de otra manera, el mismo volumen de dos gases diferentes presenta la misma cantidad de moles. ¿Sí? Eso es lo que asegura Avogadro. Nosotros conociendo el volumen de un gas, prácticamente conocemos la cantidad de materia de ese gas. ¿Sí? La cantidad de materia de ese gas. Justamente nosotros ya lo veníamos usando con la relación estequiométrica. Ahora lo vamos a extender a todas las presiones y a todas las temperaturas. ¿Sí? Fíjense cómo funciona esto. Tengo un gas a una presión determinada, ¿sí? Y a una temperatura determinada. Recuerden que la presión y la temperatura tienen que ser la misma. Agrego más gas. Básicamente lo que sucede es que al agregar más gas va a querer aumentar la presión, pero como el volumen, perdón, como la presión tiene que mantenerse constante, el volumen va a expandirse, ¿sí? Y a partir de ese momento tengo un nuevo volumen, ¿sí? Con una cantidad de gas agregada que puse de más. Fíjense que yo estoy agregando más gas. Esto se marca la diferencia fundamental con lo que estuvimos viendo en los puntos anteriores. En las tres leyes anteriores, el número de moles queda constante. La ley de Avogadro cambia el número de moles. ¿Sí? Lo importante de la ley de Avogadro que es que a mayor número de moles, mayor volumen. A presión y temperatura constante, a mayor número de moles, mayor volumen. Eso ténganlo en cuenta. Y recuerden siempre que el número de moles, el volumen, perdón, de dos gases diferentes, pero a misma presión y a misma temperatura, les va a dar lugar a la misma cantidad de moléculas, aunque los gases sean distintos. Ojo con eso.
No me importa que los gases sean distintos. ¿Sí? Esto es clave porque a partir de esa definición que les acabo de dar, después vamos a calcular la ley de las presiones parciales de gases. Muy bien. Bueno, a ver. Volumen molar normal. Eso es lo que nosotros utilizamos desde el principio cuando les enseñé la relación estequiométrica, que un mol son 22,4 litros. ¿Sí? Volumen molar normal es el volumen ocupado por un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. Esa es la definición. Las condiciones normales de presión y temperatura ya las conocemos, una atmósfera a 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin. Recuerden que en gases siempre trabajamos con Kelvin. ¿Sí? A ver, escúchenme. Esto que ustedes ven acá abajo es la ley de Avogadro. Esta que está acá es la ley de Avogadro, así que se la anotan por ahí. De Avogadro, por las dudas. ¿No? Esta es la ley de Avogadro. Recuerden que para todos los gases vale lo mismo, pero un sólido no ocupa 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Eso solo sirve para gases. ¿Sí? Para gases. La mayoría de las definiciones que están acá en este pizarrón ya las conocen, pero la ley de Avogadro se la anotan porque no la conocen. ¿Sí? Bueno, nueva ecuación. Vamos a buscar, junto con estas cuatro leyes, una ecuación, ¿sí?, que nos ayude a albergar no solamente lo que pasa en condiciones normales de presión y temperatura, con la presión y con el volumen, ¿sí?, sino, no solamente lo que pasa, perdón, con el volumen, en condiciones normales de presión y temperatura, sino que aparte vamos a intentar obtener eh, qué es lo que sucede cuando yo tengo otras presiones, otros volúmenes o otros números de moles. ¿Sí? A partir de esto, lo que vamos a intentar obtener es lo que se conoce como la ley general de los gases ideales. Ley general de los gases ideales. ¿Sí? Eh, utilizando el volumen molar normal, vamos a buscar algo. La expresión presión por volumen sobre temperatura es una expresión que se va a mantener siempre constante. Es más, esto está en otra hoja, pero lo voy a volver a escribir acá. Una de las cosas que tienen que saber es que presión por volumen sobre temperatura, presión por volumen sobre temperatura, presión por, vamos a poner así, seguramente hay algún problema que tienen que usar esta expresión que estoy por usar ahora, de los que le mandé el otro día, presión 1 por volumen 1, dividido temperatura 1. Esto es gracias a las tres leyes que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Va a ser igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. Esto que está acá se llama ecuación combinada, ¿sí? Y combina a la ley de Gay-Lussac, a la ley de Charles y a la ley de Boyle-Mariot, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque presión por volumen sobre temperatura es una expresión constante si el número de moles es constante. Si el número de moles es constante, esto se mantiene constante. Como esto se mantiene constante, yo voy a poder obtener la constante, justamente, la constante, que es la constante, alguna vez lo habrán escuchado hablar, y si no escucharon hablar, se las presento hoy, universal de los gases ideales, la popular R, R o constante universal de los gases ideales. R o constante universal de los gases ideales, cuando trabajamos con gases, siempre vale lo mismo, y vale 0,082 litro atmósfera mol Kelvin. Esta es la unidad, ¿sí? 0,082 litro atmósfera mol Kelvin. Y cuando trabajemos en termodinámica y en cinética, el valor que va a tomar es en unidades de energía y va a ser 8,314 joules sobre mol Kelvin.
Pero yo les voy a aclarar cuándo van a trabajar con la 8,314 y cuánto con 0,082. Cuando hablamos de gases ideales, vamos a usar 0,082 litro atmósfera mol Kelvin. Hace poquito hablamos de esta constante, cuando les expliqué lo que era la presión osmótica, ¿se acuerdan? Que dije que la presión osmótica era igual a la molaridad por R por T, y T en grados Kelvin. Bueno, el R era este que está acá, para calcular la presión osmótica, ¿sí? 0,082. R, o constante de los gases ideales, nos va a servir a nosotros para poder obtener o la presión, o el volumen, o el número de moles, o la temperatura de cualquier gas en cualquier condición, en cualquiera sean las condiciones. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Copien lo que está en el pizarrón. Acá lo que van a ver es cómo obtenemos y combinamos las tres leyes, ¿sí? Esto, a ver, nadie les va a preguntar cómo se hace, ¿sí? Pero al combinar las tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro y la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Van a poder obtener la ley de los gases ideales, que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. Esto es lo más importante por ley, ¿sí? Esto es lo más importante por ley. Lo que está acá arriba es más. Pongan ecuación de los gases ideales y esto que está acá, si quieren, no lo copien, no me importa, no es necesario que lo copien. Pero sí tienen que saber que la ley de los gases ideales es esta ecuación que ustedes ven acá. P por B es igual a NR por T, ¿sí? Y también lo que tienen que saber es que la ley combinada a número de moles constante va a ser esto que está acá, se usa solo si el número de moles es constante. P por B sobre T es igual a P por B sobre T, que es lo que les expliqué en el pizarrón anterior. Esta que está acá es si el número de moles es constante. Vamos a poner acá, número de moles constante, ¿sí? Número de moles constante. Y esta que está acá, la ley de los gases ideales, se utiliza cuando el número de moles varía, es variable. ¿Ven que lo pueden calcular? Acá está. P por B es igual a N por R por T. ¿Qué es lo que tienen que tener bien en claro esto? Ahora vamos a hacer algún problemita. La ley de los gases ideales se utiliza para obtener o la presión, o el volumen, o el número de moles, o la temperatura en alguna condición en particular. Ya les voy a dar un ejemplo y se va a entender mejor, ¿sí? Siempre recordar que para poder calcular R tienen que utilizar en esta fórmula estos valores. Un mol, una atmósfera, 22,4 litros, 273 Kelvin. Ponen acá en esta fórmula, despejan R y les va a dar este valor que ustedes ven acá, ¿sí? Pero también no es tan importante. Lo que sí es muy importante es que sepan que la ley de los gases ideales es esta que está acá y la vamos a usar para resolver problemas, ¿sí? Y esta que está acá es la ley combinada que se utiliza cuando el número de moles es constante. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios de esto. En un recipiente de volumen fijo se tienen 3,2 moles de nitrógeno a 32 grados centígrados. Determinar el volumen del recipiente si la presión del sistema es de 970 milímetros de mercurio. Esto se resuelve con la ley de los gases ideales. ¿Cómo se resuelve un problema como esto? Lo primero que tengo que hacer es ver qué datos me da el problema, ¿sí? Dice, en un recipiente de volumen fijo se tienen 3,2 moles de nitrógeno. ¿Tengo el número de moles? Sí. 3,2 moles. ¿Sí? Muy bien. A 32 grados centígrados. ¿Tengo la temperatura? Sí, tengo la temperatura. Me la da en grados centígrados, lo cual tengo que estar atento porque no me sirve, pero la temperatura lo tengo. ¿Sí? Muy bien. Determinar el volumen del recipiente, o sea que el volumen no lo conozco. El volumen no lo conozco. Si se sabe que la presión del sistema, o sea, la presión sí la conozco, es igual a 970 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. La presión me la dan. ¿Me sirve la presión en milímetros de mercurio? No. ¿Me sirve la temperatura en grados centígrados? No. O sea que antes de hacer cualquier cosa con el problema, lo primero que tengo que hacer es pasar la temperatura a Kelvin y la presión a atmósferas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos grados centígrados, cuántos grados Kelvin son 32 grados centígrados? ¿Quién me dice? 305.
32 más 273, 305. Muy bien, 305 Kelvin. ¿eh? 273,5 es el número en realidad, pero nosotros le vamos a poner 273 para redondear. Perfecto. 305. 15, perdón, no 5. 273,15. ¿Y la presión en milímetros de mercurio, cómo hago? Yo sé que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, 970 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas son? Hacen, por si hay algún distraído, no estuvo el otro día, 970 dividido 760, les termina dando 1,28 atmósferas. 1,28 atmósferas. Entonces, ya tengo los datos en las unidades que a mí me sirven. Me piden el volumen. Si me piden el volumen, para despejar volumen, presión tiene que pasar dividiendo. ¿Sí? Entonces me va a quedar que el volumen va a ser igual a número de moles por R por T, dividido la presión que pasa dividiendo. ¿Sí? Dividido la presión que pasa dividiendo, porque recuerden que tiene que quedar solito siempre el que voy a despejar. Muy bien. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cuánto vale el número de moles? 3,2. 3,2. O sea, vamos a poner. Esto va a ser igual a 3,2 moles por. ¿Cuánto vale R? Atmósfera litro mol Kelvin. ¿Sí? ¿Cuánto vale la temperatura? 305 Kelvin. Por 305 Kelvin. Y dividido el volumen. El volumen no, la presión. ¿Cuánto vale la presión? 1,8 atmósferas. 1,20. 1,28 atmósferas, perdón. 1,28. Entonces ustedes vienen y dicen, a ver cómo veo esto. Bueno, Kelvin y Kelvin se simplifican. Atmósfera se simplifica con atmósfera. Mol se simplifica con mol. Entonces el resultado les va a terminar dando en litros. Está bien porque el volumen tiene que dar en litros. ¿Eh? Esto va a ser igual a 3,2 por 0,082 por 305 dividido 1,28. Entonces el volumen del recipiente es 62,5 litros. ¿Yo puedo sacar el volumen? Sí, ¿cómo lo hago? Despejando. Y así se resuelve cualquiera de los problemas que tienen que ver con la ley de los gases ideales. Copien este problema que vamos a hacer uno más. En un recipiente de 56 litros se tiene a 23 grados centígrados y 1,5 atmósferas de presión gas dióxido de carbono. Determinar la masa del mismo, o sea, cuántos gramos de dióxido de carbono tengo en este recipiente. Lo mismo que hice anteriormente. ¿Qué datos puedo sacar? ¿El volumen lo tengo? ¿Sí o no? Sí. 56 56. litros. Muy bien. ¿La temperatura? Sí. 23 centígrados. Pero, ¿me sirve así? No, pero bueno, después vemos. ¿La presión la tengo? 1,5 atmósferas. 1,5 atmósferas, no tengo que hacer ni cuenta. ¿Sí? Muy bien. ¿El número de moles lo tengo? No. No. Y justamente lo que yo voy a hacer es necesitar calcular el número de moles, porque a partir del número de moles, conociendo el peso molecular del dióxido de carbono, ¿qué voy a poder sacar?
¿qué puedo sacar? La masa, ¿sí? Si yo tengo el número de moles, si tengo el peso molecular, puedo sacar la masa. Acuérdense, el número de moles es igual a masa dividido peso molecular. ¿Estamos? Entonces yo, con la ecuación de los gases ideales, P por B es igual a N por R por T, voy a poder sacar el número de moles, lo voy a poder despejar y a partir del número de moles calcular la masa. ¿Sí? Les doy un ratito a ver si lo pueden hacer. Les doy 2 segundos. ¿Cuánto les dio? 296. 296. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Cómo despejaron esto? Número de moles, ¿a qué es igual? Si les quedó así, R por T. Presión por volumen es igual a... Perdón, el número de moles es igual a presión por volumen sobre R por T. Así les tendría que haber quedado. Y esto va a ser igual a... ¿Cuánto es la presión? 1,5. 1,5. 1,5 atmósferas. Por. ¿El volumen cuánto es? 56. 56 litros. Dividido. R cuánto vale. 0,082 82. litros por mol. ¿Y la temperatura cuánto vale? 296. ¿No? Sí, mate, a mí ese me dio 298, ¿no? 296. Y hice de 23 más 275. 273 era que boludo. Ahí está. Ahí Con tenés. razón. Ahí Ahí está. tenés. Te dio distinto porque usaste otros números. Sí, pero exacto. Bueno, creen que arreglo esto que me quedado horrible. Así. Muy bien. A ver, atmósfera se simplifica con atmósfera. Bien, litro se simplifica con litro. Kelvin se simplifica con Kelvin. Entonces el resultado me va a quedar en moles. Perfecto. ¿Cuánto es 1,5 por 56 dividido 0,082 dividido 296? Vamos a hacer la cuenta. 1,5 por 56 dividido... 84 es 1,5 por 56. A mí me dio 3,46 el resultado. 3,46 moles. ¿Sí? O sea, tengo 3,46 moles de dióxido de carbono. Pero yo qué sé de los moles del dióxido de carbono. ¿Cuánto vale el peso molecular de dióxido de carbono? Dióxido de carbono, por si hay algún despistado, es CO2. CO2. El peso molecular del dióxido de carbono es 44. ¿Sí? Entonces me va a quedar que 3,46 moles es igual a la masa, que no la conozco, dividido el peso molecular, que sí lo conozco, es 44 gramos por mol. Entonces pasa multiplicando 44 gramos por mol y me va a quedar que, entonces, la masa va a ser igual a 3,46 por 44.
que no sé por qué me quedo acá abajo. Pero bueno, sí. Sí. Acuérdense, pasa multiplicando. Esta cuenta ya debería que saber de memoria. La masa, entonces, de dióxido de carbono va a ser 46 por 4, 152,24 gramos. Fíjense que es la ley de los gases, lo que utilicé, pero después al final terminé usando la formulita de número de moles es igual a masa dividido por presión molecular, que la usamos prácticamente para todo lo que necesitamos. ¿Vamos? El que no lo hizo, copie el problema. Para mí la ley de la presión espacial de Dalton es muy fácil. De verdad es muy fácil. Pero en todos lados la explican de una manera muy complicada. Entonces yo siempre digo lo mismo. Miren, imagínense que ustedes tienen un recipiente. Vamos a hacerlo negro al recipiente. Ustedes tienen un recipiente cualquiera. ¿Sí? Ese recipiente está a una presión dada. Voy a poner acá, les dibujo, se llama manómetro. Los manómetros sirven para medir la presión. Un manómetro ahí para medir la presión. Y obviamente estoy a una presión dada. Ya vamos a escribir el valor. En este recipiente yo tengo tres gases. El gas estrellita, el gas X y el gas corazón. Cuando yo mido la presión, el valor de la presión, me va a dar un valor de presión total. PT es presión total. ¿Sí? La presión de toda la mezcla de gases. Lo que dice Dalton en la ley de las presiones parciales es que la presión total de un sistema es igual a la suma de las presiones parciales de los gases de la mezcla. A la suma de las presiones parciales de los gases de la mezcla. Eso es lo que dice Dalton. ¿Sí? Entonces, les traduzco. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión total del sistema va a ser igual a la presión de corazoncito más la presión de X más la presión de estrella. Y ahí terminó la definición de la ley de las presiones parciales de Dalton. ¿Sí? La presión total de un sistema es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases en la mezcla. Esa es la ley de las presiones parciales de Dalton. Vamos a escribir. No, lo pongo así y después lo pongo. Esperen que no voy a agarrar esto. Otra cosa que ustedes tienen que saber es que la presión parcial de cada uno de los gases, la presión parcial de cada uno de los gases, ¿sí? La presión parcial de cada uno de los gases va a ser igual a la presión total del sistema, esto sale también de la ley de Raoul, por la fracción molar de ese gas en particular. Yo ahora les voy a poner ahí cuál es cada uno. ¿Sí? La presión total del sistema por la fracción molar de ese gas. La fracción molar, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan cómo se calcula la fracción molar? Fracción molar es igual a número de moles de sustancia dividido el número de moles total de la mezcla.
Así se calculaba la velocidad. Y esto es lo que nos dice a nosotros la ley de las presiones parciales de edad. Directamente, sin demasiado rollo, por decirlo de alguna manera. Entonces, mientras ustedes copian esto, yo les voy a poner un problemita acá abajo. Vayan copiando. Dice, en un tubo de gas de 60 litros encontramos una mezcla de gas butano, 0,8 moles, gas etano, 3 moles, y gas propano, 1,5 moles. Si la temperatura es de 40 grados centígrados, determinar la presión total del sistema. A ver, este problema tiene dos formas de resolver. Dos formas muy simples de resolver. La primera es usando la ley de las presiones parciales de Dalton. ¿Qué quiere decir esto? Obtengo la presión de cada uno de los gases y sumo y voy a obtener la presión total del sistema. Esa es la primera forma de resolverlo. Y la segunda forma de resolverlo es usando el concepto que nosotros tenemos de gas ideal. Como los gases ideales, ¿sí? No me importa qué gas es, solamente me importa la cantidad de partículas, yo voy a poder sumar todos los números de moles y calcular la presión total del sistema directamente. Eso depende de cada uno de ellos, de lo que me estén pidiendo, ¿sí? Yo les podría haber puesto, es más, le voy a poner, determinar la presión total del sistema y las presiones parciales. Las dos cosas. Y las presiones parciales de los gases. Porque si yo les pido solamente la presión total del sistema, pueden esquivar y no hacer esto que está acá, o sea, no obtener la presión parcial de cada uno de los gases, ¿sí? Esto ya depende de ustedes cuánto tengan ganas de trabajar. Lo mismo ahora, como les agregué la segunda pregunta, tienen que hacer las dos cosas. Tienen que calcular las presiones parciales y después tienen que sumar todo para obtener la presión total. ¿Cómo se calculan las presiones parciales? Con la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Con P por B es igual a N por R por T, la que estuvimos usando hace un ratito. Con eso ustedes ya pueden calcular la presión parcial de cada uno de los gases. Tienen 0,8 moles para el butano, 3 moles para el etano y 1,5 moles para el propano. O sea, por separado calculan la presión parcial de cada uno de los gases, ¿sí? El volumen es el mismo para los tres, la temperatura es la misma para los tres. O sea que pueden calcular tranquilamente la presión. Una vez que calculan los tres, suman y les termina dando el resultado. ¿Vamos? Y la presión total, lo que pueden hacer también es sumar todos los números de moles, utilizan 60 litros, utilizan 40 grados centígrados, que le pasan a Kelvin obviamente, y ahí suman todos los números de moles, obtienen y les va a dar directamente la presión total. Cualquiera de las dos maneras está bien. Con lo que acabo de decir, intenten resolverlo. Yo ahora lo hago. Bueno, ahora me van a dictar. Quiero que me digan, ¿cuál es el volumen del recipiente? 60 litros. Muy bien. Quiero que me digan la temperatura del sistema en Kelvin ya directamente. 313. 103, 313. 13. Perdón, lleva. 113. Muy bien. Bueno, R ya saben cuánto vale. R vale, voy a hacer un despistado, 0,082. Atmósfera, litro, por el mol Kelvin. Y me piden cuál es la presión total del sistema. Presión total del sistema, no la conozco. Y las presiones parciales de cada uno de los gases. Presiones parciales de cada gas. ¿Sí? Los gases eran butano, propano y etano. Esa es la presión parcial. Sí. Presión parcial del etano. La presión parcial del butano. Y la presión parcial del propano. Perfecto. Esto es lo que me está pidiendo el problema. ¿Cuál es el número de moles del etano? 3.
¿Cuál es el número de moles del propano? 1,5. Se dan cuenta que son alcanos estos, ¿no? ¿Cómo termina el nombre? ¿Cuál es el número de moles del butano? 0,8. 0,8. Muy bien. Estos son los datos que me da el problema. Si yo quiero calcular la presión parcial del etano, ¿sí? Recuerden que la fórmula, la ecuación de los gases ideales es presión por volumen es igual a número de moles por R por T. ¿Sí? Si yo quiero calcular la presión parcial del etano, vamos a venir acá. Primero tengo que despejar presión. Presión me va a quedar, presión va a ser igual a número de moles por R por T dividido el volumen. ¿Sí? Esta es la ecuación general de los gases ideales. Yo acá no inventé nada, no hice nada raro. Ahí quedó. ¿Sí? Si yo quiero sacar la presión parcial del etano, ¿qué tengo que poner acá? Tengo que poner presión del etano va a ser igual a el número de moles del etano por R por T dividido el volumen. ¿Me siguen lo que hice o no? Si yo quiero sacar la presión parcial del propano, o del propano, digo bien, voy a decir que es el número de moles, ¿sí? El propano por R por T dividido el volumen. Y si yo quiero sacar la presión parcial del butano, voy a hacer número de moles, butano por R por T dividido el volumen. Tiki, tiki, tiki. Y si quiero sacar la presión total, según lo que dice Dalton, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan o no? Sumar todas las presiones. Es la presión parcial del etano más la presión parcial del propano más la presión parcial del butano. Y ahí obtengo la presión total del sistema. ¿Sí? Otra forma que tengo de sacar la presión total del sistema, otra forma de presión total, esto es importante tenerlo en cuenta porque no me importa qué gas sea, lo que me importa a mí es la cantidad de moles de gas que hay. ¿Sí? Entonces, la presión total del sistema va a ser igual a el número de moles total del sistema por R por T dividido el volumen. ¿Sí? ¿Cómo calculo el número de moles total del sistema? Pregunta. Número de moles totales es igual a la suma de 3 más 1,5 más 0,8. ¿Cuánto les da? 5,3. Bueno, 5,3 moles es el número total de moles. Entonces, ustedes hacen la cuenta, ponen acá el 5,3 y hacen la cuenta. Este número, presión total, les va a dar lo mismo que este número que está acá. Y si no les da lo mismo, les pago un asado. No, igual no les pago nada porque no les, capaz meten mal los dedos en la calculadora y me van a decir que les dio distinto. Igual yo después lo voy a corroborar. ¿Sí?
Bueno, conclusión a todo esto, tarea para hoy, me terminan esto, antes de que empiece la clase de Cristian. ¿Sí? La clase de Cristian va a empezar 10:30, más o menos 10:15. Son las 10 menos 3 minutos. ¿Sí? Así que les dejo de tarea que me termine esto y que me manden la foto. Copien esto, se los resolví, chicos y chicas, ¿eh? Está resuelto.